Todos y gracias a Dios que estén bendecidos y podamos seguir edificándonos a través de la palabra de nuestro Señor y que podamos crecer en el conocimiento de Él cada día y en cada momento. Mis hermanos, actualmente vivimos en un mundo complicado, un mundo que está abarrotado de muchas cosas erróneas. El mundo tiene muchos caminos, muchas filosofías, muchas maneras de pensar. Por eso es que hay tanto lugar a donde muchos dicen que alaban a Dios porque les gusta una manera de hacerlo, a otros les gusta, si a alguien le gusta el dinero, allá están las que hablan de la prosperidad económica y por otro lado, pero hay un montón de caminos que el mundo nos plantea para seguir a Cristo. El problema con eso es, hermanos, que en medio de toda esa confusión que hay actualmente en el mundo y que se viene dando desde el primer siglo, porque desde ese tiempo ya habían falsos maestros, habían falsas doctrinas y falsas maneras de exponer la palabra de nuestro Señor Jesús se levanta y nos da una declaración muy contundente con respecto a esto. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 14 y versículo 6. Juan capítulo 14 y versículo 6. Juan capítulo 14 y versículo 6, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Importantísimo, porque el mundo, les repito, nos dice hay muchos caminos, hay muchas maneras de llegar a Cristo, hay muchas maneras de llegar a la salvación, hay muchas maneras de ser salvos, pero Cristo nos dice no es así. Y es interesante, hermanos, que en este texto nuestro Señor no dice yo soy algún camino o alguno de los caminos, yo soy alguna de las verdades o yo soy alguna de las vidas. No, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo, dice nuestro Señor, no dice hay muchas y yo soy alguna de esos. Ustedes pueden escoger cualquier camino que quieran, pueden escoger cualquier vida o pueden escoger cualquier verdad, que hay muchas y podemos escoger. Jesús nos dice esto, no, porque hermanos, nosotros como iglesia debemos recordar que nosotros solo tenemos un camino y es Cristo Jesús. Solo tenemos una verdad y es a través de Él, y solo tenemos una vida también a través de nuestro Señor Jesucristo. Para las personas que no han obedecido es igual. No tienen ninguna otra manera de ser salvos en ningún lugar, sino es a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través del Evangelio. Solo así podemos llegar a ser salvos, y los que ya hemos obedecido, continuar por ese camino hacia lograr llegar a nuestra meta. En 1902, hermanos, se escuchaba mucho el problema de este barco Titanic. Me imagino que muchos conocen esa historia, pero el punto es que cuando este Titanic golpea y el iceberg con el que se chocó y empezó a hundirse, ¿verdad? Después de que los dueños de este gran barco dijeron que ese nunca se iba a hundir y que era imposible, que ni siquiera Dios iba a poder hundir un barco así. De hecho no pusieron muchos salvavidas ni muchas cosas porque decían nunca las vamos a ocupar. El punto es que cuando este barco se estaba hundiendo, muchas personas dentro del barco pensaban que no pasaba nada, que no iba a pasar nada, que seguían en sus asuntos, bailando, comiendo, haciendo lo que estaban haciendo en ese barco. Pero la única salvación en ese momento ahí era correr a los pocos barcos salvavidas que habían, y pocos fueron los que lograron llegar ahí. Mucha gente murió lamentablemente en ese barco. Ahora, ¿qué quiero con esto, hermanos? Así está el mundo ahorita. Muchos están gozando, están riendo con las cosas del mundo, pero el barco se está hundiendo. El barco se está hundiendo, el mundo está mal. Y muchos están cómodos en ese mundo, siguiendo muchos caminos, siguiendo muchas verdades y siguiendo muchas vidas. Pero nuestro Señor, hermanos, dice que Él es el único camino a la vida verdadera. Él es el único camino a la vida verdadera.
Por eso vamos a ver en esta mañana, hermanos, esos 3 puntos importantes de este texto. Y vamos a empezar con que Jesús es el camino que nos guía al Padre. Nosotros como cristianos obedecimos el evangelio a nuestro Señor porque supimos cuál era el camino, cuál es el camino que debemos seguir, y lo seguimos y hemos seguido hasta este momento. No hay otro camino que este. Primero nosotros debemos reconocer que sin Cristo estábamos perdidos. Recordar nosotros como miembros de la iglesia de dónde nos sacó Cristo a nosotros, qué nos perdonó, de dónde nos sacó Él y hasta dónde nos trajo y a dónde nos tiene ahora. A los que no han obedecido, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen en su corazón, hermanos? Porque recordemos lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 23: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos. Yo estaba destituido de la gloria de Dios si no hubiera obedecido. Y así están los que no siguen a Cristo. Están perdidos, están en un camino que no es el correcto. Y nosotros, hermanos, como cristianos debemos también mantenernos en el camino, porque podemos desviarnos a otro camino. Claro que podemos desviarnos. Muchas veces, si no estamos firmes en nuestra fe, podemos irnos para un lado o podemos irnos para otro lado, buscando algo que nos llene, que sabemos que no va a llegar nada que nos llene, porque lo único que puede llenar nuestro corazón va a ser nuestro Señor Jesucristo, su palabra, y es lo único que puede. Dice Isaías capítulo 59 y versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, nosotros necesitamos escuchar a Dios constantemente, tenerlo en nuestra vida. Él es el camino que nos ha liberado, es ese camino que nosotros seguimos y no podemos desviarnos de ese camino. Un viajero que anda en un desierto, que no tiene un mapa, que no tiene una brújula, va a dar vueltas y vueltas y va a andar perdido probablemente hasta que muera, ¿no? Así es un cristiano que se aleja de Cristo, así es una persona que no está con Cristo. Anda perdido, anda sin brújula, no sabe para dónde ir, anda de un lado para otro buscando algo que llene su corazón, pero lo único que llena nuestros corazones es Cristo Jesús a través de su palabra. No hay otra cosa que nos pueda llenar. Cuando nosotros queremos llenarnos nuestro corazón con cosas superficiales, queremos llenar nuestro corazón con filosofías vanas, con emociones, con cosas que nos hacen sonreír, gritar y sentirnos bien, lo logramos probablemente, pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Porque eso no nos va a llenar la vida entera, no nos va a llenar nuestro corazón. Por eso hay tantas personas actualmente en el mundo buscando a través de las drogas, a través del alcohol, a través del sexo y otro montón de cosas que presenta actualmente el mundo, buscando el llenar esos vacíos que solo Cristo Jesús puede llenarlo. Solo el Señor puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Nosotros no podemos desviarnos, hermanos. Debemos aceptar que Cristo es el único que abrió ese camino para nosotros, los que somos cristianos, y es el único que puede abrirlo para el que no ha obedecido. No hay alguien más. Yo no puedo abrirle el camino a nadie. Puedo guiarlo, sí, puedo darle el manual y puedo explicarle un poco en qué consiste, pero el único que abre ese camino es Cristo. No hay nadie más, ninguno de nosotros podemos. Estamos encargados de hablar, somos los encargados de mencionar cuál es el camino, a dónde va ese camino y cómo llegar a ese camino. Pero si nosotros como cristianos estamos con una brújula quebrada, sí es un problema, porque ¿cómo vamos a guiar nosotros a alguien si nosotros mismos estamos perdidos en nuestra creencia o estamos perdidos en lo que nosotros queremos hacer? Dice el apóstol Pablo allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Solo un mediador. No hay muchos mediadores. No hay nadie que nos pueda salvar. No hubo alguien que nos pudo dar lo que Cristo nos dio. Solo Él pudo cortar todo eso, darnos todo lo que tenemos actualmente, ese montón de bendiciones que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Nos perdonó los pecados completos, volvió así de cero, nos dijo, nos abrió otra vez que estábamos enemistados con Dios y abrió ese camino a que podamos tener una relación directa con Él. Nos dio esa esperanza de una vida eterna con Él si nos mantenemos firmes hasta el final. Nadie más, hermanos. No hay filosofía, no hay otra religión, no hay nada en el mundo que nos pueda dar eso. No hay alguien que nos pueda ofrecer esa salvación. Y todo lo que Cristo nos ofrece, solo Él puede, solo Él y nadie más. No podemos nosotros dejarnos engañar de que puede haber algo que nos abra el camino a la salvación. Dice Hebreos capítulo 10 y versículo 19 y 20, porque así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esa muerte, ese sacrificio de Él nos abrió a nosotros a ese camino, nos abrió esa entrada directa a Él. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos anunciar otro tipo de entrada a Jesucristo que no sea el Evangelio. No podemos utilizar otras cosas que no sea el Evangelio. No podemos decir que esta filosofía o que esta manera fuera de la Escritura es mejor que lo que la Escritura dice. Nosotros no podemos competir con lo que la palabra dice. Yo no puedo manipular a alguien a través de la psicología o a través de otras cosas para que llegue a Cristo. Tiene que ser a través de su corazón, a través del entendimiento de la palabra. Pero es lo que cada uno tiene en su propio corazón. Y así es como abrimos ese campo, así es como abrimos ese camino, y así lo mantenemos nosotros también en nuestra vida. En nuestra vida. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, es el único, Cristo Jesús, hermanos. Hechos capítulo 4 y versículo 12 nos habla de esto. Les digo, hermanos, cuando nosotros andamos sin Cristo, si nosotros no nos guiamos por este mapa, andamos como un viajero sin brújula, no sabemos para dónde doblar. Sería como cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y empecé a manejar en las carreteras de aquí, a cada rato me perdía. Iba para un lado, llegaba como una hora después porque tenía que estarme saliendo y no me salía, me metía en otro. Bueno, andaban perdidos, ustedes no se imaginan hasta dónde fui a dar muchas veces, pero el punto es que así andamos si no andamos con Cristo, perdidos, no sabemos para dónde va. Y a veces el camino a Cristo está ahí, pero nos vamos por otro camino, damos un vueltón para llegar ahí, que es donde está Cristo Jesús. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros ese cuidado de qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Debemos decidir andar en ese camino, seguir constantes en ese camino. Jesús, hermanos, nos invita a seguirle, nos ha invitado a los que ya estamos en ese camino y le invita al que está afuera que siga. Cristo no vino solo por los cristianos, Cristo no vino solo por los que estaban bien, Cristo no vino solo por los que ya estaban salvos, vino por todo el mundo, por todos los que quieran creer en Él, los que quieran aceptar, los que quieran arrepentirse y los que quieran seguir con Él adelante y seguir hasta el final de ese camino, hermanos. En Mateo capítulo 11 versículos 28 al 29, nuestro Señor nos habla ahí, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros ponemos toda nuestra carga, todo en los brazos, en las manos de Cristo, ese camino va a ser sencillo. Como cristianos tenemos que tener esa dependencia, y el que no ha obedecido es la única manera que pueda
llegar a tener un camino fácil, no fácil en el sentido como el mundo lo plantea, un fácil porque al final de nuestra vida nos va a esperar otro final, y va a ser dos caminos diferentes, uno que nos guía a Dios y otro que nos va a guiar al infierno. No hay otra manera de verlo así. No podemos ponerlo bonito, no podemos decirlo, bueno, aquí tal vez si no, Dios puede ser que cambie de opinión, o tal vez Dios, porque si Dios nos hubiera dejado de que tengamos la opción de hacer lo que nosotros queramos, y Él después va a decir, bueno, voy a pensarlo, a ver, tal vez sí, lo voy a perdonar a usted porque me cae bien. No, hermanos, Dios fue muy exacto con lo que Él puso, con lo que Él quiere y con lo que Él nos dice que nosotros debemos hacer y debemos seguir. Jesús, hermanos, entonces también es el camino que nos guía al Padre, pero Jesús es la verdad también que libera al hombre. No hay otra verdad en este mundo que libere al hombre más que la verdad de Cristo Jesús, hermanos. Primero debemos nosotros entender que debemos desenmascarar las mentiras que el mundo tiene allá afuera. Debemos desmentirlas, y la única manera de desmentirlas es a través de la Escritura. Quitar ese montón de cosas que estorban espiritualmente, el materialismo, las filosofías, todas esas cosas que nos tapan y nos quitan esa manera de poder seguir a Él, y que no salvan. Las religiones humanas no salvan, las cosas que el hombre pone, sus condiciones no salvan. Dios no dijo adórenme como ustedes quieran, dijo síganme como yo quiero, porque Él es la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay más. Él es la única verdad. Juan capítulo 8 y versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad del evangelio. ¿Cuál verdad? La verdad de Jesucristo. No hay otra verdad. No hay otra verdad. En ningún lado podemos conseguir otra verdad que no sea la del evangelio. Necesitamos, hermanos, plantearnos eso. Nosotros como cristianos necesitamos seguir en esa verdad, mantenernos firmes en esa verdad, porque nosotros como cristianos podemos flaquear, claro que podemos flaquear. Por eso tenemos que tener cuidado y aferrar nuestras bases en la palabra de Dios, para no desviarnos de ese camino, porque podemos desviarnos. Y vemos muchos ejemplos en la Escritura de personas. Bueno, ¿qué más persona que Judas, apóstol del Señor, estuvo con Él, compartió con Él, vivió con Él, vio los milagros de primera mano, ni siquiera se los contaron, los vio y se desvió? Ahora nosotros que estamos en un mundo complicado en el sentido de tantas cosas que tenemos, la tecnología, mis hermanos, es maravillosa para muchas cosas, nos ha servido, nos ayuda, pero tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque la tecnología actualmente también nos da un montón de cosas. Usted le pregunta algo a Google o cualquier otro tipo y te va a dar una información gigantesca de todo lo que usted está preguntando. El problema es que él no dice esta es la verdad, sino que te tira todas, aunque sean mentiras. Lo único que te va a dar es el punto que usted está preguntando. ¿Cómo es salvo? Y te va a tirar todas las maneras que el mundo dice que es salvo. Que es salvo por esto, que es salvo por acá, que es salvo por aquí. Si haces una oración, si haces esto, si haces lo otro. Hay muchas verdades en el mundo, pero una es la única verdad que nosotros creemos, y es la de Cristo Jesús. Y es la única verdad que cualquier persona que no es cristiana, que no ha obedecido, puede seguir para poder alcanzar eso, hermanos. Debemos mantenernos y estar firmes en la palabra de Dios, hermanos. No hay otra manera que nos podamos mantener. Esa es la única verdad. Jesús decía en Juan capítulo 17 y versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, no hay otra palabra. No dice tus palabras, dice tu palabra, es la única que hay. No podemos nosotros darnos el lujo de empezar a investigar si hay algo mejor que esto. No podemos. Y el que lo piense, hermanos, analice su corazón y pues póngale ganas a
a verificar qué puede estar pasando, ¿verdad? Cuando uno entra en algún tipo de duda o de una situación en la que puede estar complicado su corazón. Debemos luchar, hermanos, contra todo esto, porque el evangelio de Dios es poder, hermanos, para salvación. Es poder para salvación. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sabemos que el griego pues incluye a los gentiles. No, la mayoría de nosotros que hemos obedecido venimos de ese lado, no del judío, sino de los gentiles. Pero es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios. Esa es la verdad que salva, no hay otra verdad. Si aquí me dice que la única manera de salvarme es haciendo una u otra cosa, eso es lo que me va a salvar. Yo no puedo decir, bueno, pero esta manera es más bonita, así que tal vez sea mejor hacerlo así. Claro, muchas veces son más fáciles, pero no requieren compromiso, no requieren muchas cosas que Cristo nos pide a través de la Escritura para seguirle a Él, hermanos. Los cristianos, hermanos, debemos examinar todo a la luz de la Escritura. No podemos dejarnos rodar como niños que nos dan un dulce y nos no. Nosotros debemos a través de la Escritura, lo que está aquí está y lo que no está, no está. Yo no se lo puedo meter ni tampoco se lo puedo quitar. No podemos ser selectivos en la verdad. No podemos decir, bueno, esta parte sí me gusta, la practico, pero esta no puedo. Esta la voy a dejar para después. No. Si la palabra me dice que debo amar o debemos amarnos los unos a los otros, debemos amarnos. Aunque haya alguien difícil de amar, voy a amarlo, porque así lo pide. Jesús cuando estaba muriendo, hermanos, estaba ya en sus últimos suspiros y lo único que hizo en ese momento fue decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y toda la gente que estaba ahí, los que lo habían crucificado, gente que probablemente había seguido con él y había estado con él, a todos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban cuando estaba siendo apedreado también dijo, no les tengas en cuenta esto, que no saben lo que están haciendo. ¿Sabe lo que es ver uno a alguien que le está tirando una piedra en la cabeza y tal vez usted orar para decir, perdónalos porque no saben lo que están haciendo? Si Jesús o la palabra, hermanos, nos dice que debemos hacer las cosas, debemos hacerlas. Acordémonos que la palabra es la que cambia al ser humano. La palabra de Dios es la que transforma. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la razonamos, la comprendemos en nuestra mente, en nuestro corazón, eso hace un efecto en mi corazón. Ese efecto crea en mí una emoción. Esa emoción hace en mí que yo llegue a hacer una voluntad o a hacer una acción. Cuando yo llego, escucho el evangelio, lo entiendo que estoy perdido, eso crea en mí un arrepentimiento, porque estoy creyendo lo que dice aquí. Me arrepiento, confieso y llego al bautismo. Ese es el tipo de transformación que crea la palabra de Dios. Eso cuando no hemos obedecido. Cuando yo hemos obedecido, sigue el crecimiento con todo lo demás. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos vamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Nosotros, hermanos, a través de la Escritura vamos a cambiar. Debemos nosotros, hermanos, como cristianos, iluminar a donde nosotros vayamos. Ustedes han visto cuando está una habitación así apagada y llega uno y enciende una luz pequeña, pero esa lucecita alumbra todo ese cuartito, porque aunque sea pequeña alumbra algo. Así debemos nosotros alumbrar. Y el que no ha obedecido es la única manera, es la única luz a la cual puede llegar, que le va a dar una salvación segura, que le va a dar un contrato donde no hay trampas, que le va a dar un contrato donde no hay letras pequeñas, que después le va a decir, no, pero es que no leyó aquí. Lo siento, pero esto no es así. No, es un contrato real, verdadero, que nos va a ayudar y nos va a dar un montón de bendiciones
Y estoy hablando de bendiciones espirituales. También tenemos bendiciones materiales. No digo que Dios nos abandone y no nos deje también, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero lo importante aquí es más lo espiritual que lo material, porque muchas personas en el mundo tienen sus cosas materiales. Muchos tienen sus cosas materiales. La única diferencia es que tienen sus cosas materiales, pero no tienen las bendiciones espirituales. Nosotros tenemos las dos bendiciones, las materiales y las espirituales. Y teniendo las espirituales no nos hace falta tanto las materiales. Debemos tener cuidado, hermanos, de ser transformados y seguir transformándonos a través del Evangelio. Esa es la verdad de Cristo que transforma. Esa es la verdad que libra al hombre. Esa verdad de Jesús. Y eso lo vemos ahí solamente en Juan, en ese versículo que leímos en Juan 14:6. Ahí mismo vemos, hermanos, que Jesús dice que Él es el camino que guía al Padre, es el camino. Jesús es la verdad también que libera al hombre, pero también, hermanos, Jesús es la vida que vence la muerte. Jesús es la vida que vence la muerte. Debemos aceptar nosotros que sin Cristo estábamos muertos, que sin Cristo nosotros no valemos nada. Hermanos, hay que ser sinceros en nuestra vida. Dios a nosotros no nos necesita. Él puede vivir sin nosotros. Él no se va a hacer más ni menos. Él quiere, nos ama y quiere que estemos con Él, pero a Él no lo va a hacer menos poderoso si nosotros no estamos con Él. Él no va a perder nada si nosotros no estamos con Él, porque realmente los que necesitamos de Él somos nosotros, más que Él de nosotros realmente. Y tenemos que ser conscientes de eso y de esta realidad. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, Jesús nos dio vida a través del Evangelio. Y con las personas que no han obedecido, así están en delitos, pero pueden tener esta nueva vida a través de Cristo Jesús. Porque ¿cuál es el problema de esto, hermanos? Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado, hermanos, es muerte. Es muerte y está claro. O sea, no hay otra. Y va a haber, y es una muerte espiritual. No es que vamos a morir físicamente en el momento por estar pecando, pero es una muerte espiritual. Es un cáncer que nos va a comer y que en algún momento nos va a cobrar la factura, cuando va a tener que cobrar esa factura. Porque va a llegar. Creer, hermanos, que Cristo nos ha dado y nos puede dar vida en abundancia. Cristo es el único que nos puede dar esa vida en abundancia. Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 10 y versículo 10. Y dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas filosofías, hermano, esas religiones, ese montón de cosas que hay ahí, es ese ladrón que quiere entrar y decir: esto está mejor, pero lo único que está haciendo es robando y hurtando, porque eso no tiene una vida en abundancia. Tiene una vida tal vez física, material, que se ve bonita, que se ve atractiva, pero espiritualmente estamos completamente muertos en ese tipo de conocimiento, en ese tipo de doctrinas o de filosofías humanas que hay actualmente en el mundo. Como un manantial, imagínense que andemos por el desierto y de repente nos topemos con un manantial de agua y empecemos a tomar esa agua fresca, ¿verdad? Con ese calor. Hermanos, así es esa frescura y esa esperanza de llegar a Cristo Jesús. Venir en ese desierto cansados, abolidos, mayugados, cansados de tantas cosas, pero con Cristo es como encontrar ese manantial en medio de ese desierto. Es un agua fresca que nos va a motivar y a poner nuevamente a hacer lo que nosotros necesitamos. Es esa vida plena que nos va a dar para el alma, para el espíritu, que es lo que necesitamos nosotros,
para poder continuar. El cristiano, hermanos, debe vivir gozoso y confiado. Ya no le voy a hablar del gozo porque ya hablamos del gozo temprano, pero debe vivir gozoso, debe vivir confiado, hermanos, de que Cristo es todo. Nosotros como cristianos debemos estar seguros de eso. No podemos tener absolutamente ninguna duda de que eso es así. No podemos dudar de eso. Y la persona que no ha recibido a Cristo, que no ha aceptado, que no ha obedecido el evangelio, debe saber que esa es la única manera de encontrar esa vida nueva, esa vida de transformación y de poder recibir también esa esperanza de vida eterna. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos 20 al 22 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerdas en Romanos capítulo 6 y versículo 23, la última parte de ese versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia, hermanos, debe vivir con una esperanza viva, con una esperanza de que estamos por el camino, de que estamos siguiendo la verdad y de que estamos en una vida nueva que nos va a dar un final correcto. El que no ha obedecido debe saber y comprender que no hay ningún camino que lo pueda llevar a la salvación, que no hay ninguna verdad que lo pueda salvar y que no hay ninguna vida que lo pueda salvar, sino es a través de Cristo Jesús. Al considerar nosotros, hermanos, para concluir estas palabras de nuestro Señor Jesús en estas palabras que nos dio en Juan 14:6, comprendemos que Él, hermanos, no es una opción. Jesús no se plantea como una opción. Lo que les decía, Él no es uno de muchos caminos, no es una de muchas verdades, ni una de muchas vidas. Es Él solamente el camino, es Él solamente ese camino, es nuestra dirección y es el único que nos lleva a Dios. Es nuestra libertad o nuestra verdad que nos libera del error, que nos saca del error y de la esclavitud del pecado. No hay otra verdad que nos pueda liberar de eso. Y es esa vida, hermanos, que nos ofrece una esperanza presente y una esperanza de una vida eterna junto a Él. Sin Él no hay eso. No podemos, no hay quien firme ese contrato en ningún otro lado más que Cristo Jesús a través de su palabra. Es el único que nos puede dar todas estas bendiciones. Un viajero, hermanos, que anda perdido, se va a enredar, se va a perder, se va a lastimar. Así es la persona que anda sin Cristo dando vueltas por el mundo. Se va a perder, se va a golpear, se va a dañar, se va a llevar golpes. No hay mejor cosa que andar con un guía, ¿verdad? Cuando uno anda en una montaña, porque el guía conoce el lugar, conoce lo que uno debe hacer. Le dice: por aquí no, por aquí sí, pase por acá, agáchese un poquito. Pero cuando andamos solos nos golpeamos en todo lado, nos llevamos golpes. Así es una vida sin Cristo, hermanos. Así es un cristiano sin Cristo, y así es una persona que no ha obedecido. Anda solo, anda sin una guía, anda completamente abierto y expuesto a todas las cosas que el mundo tiene ahí, y lamentablemente pues puede quedar enredado en una de esas y no salir. Puede quedar en una de esas arenas movedizas, ¿verdad? Y quedar ahí. Así que, hermanos, en esta mañana quiero instarles a que como cristianos, hermanos, si hemos estado saliéndonos un poco de nuestro camino, si hemos estado teniendo algún problema espiritual, de alguna situación, pues que pongamos nuestras manos en nuestro corazón, analicemos nuestro corazón y pongamos y le echemos ganas a seguir adelante. Si tenemos que arrepentirnos, pues arrepentirnos y volver a seguir adelante sin ningún problema. Para eso Dios está anuente a perdonarnos siempre y cuando haya un arrepentimiento. Si usted como cristiano está haciendo bien las cosas, siga adelante y ayude a los que van
ahí a su lado, que a los que están ahí renqueando y van a ir renqueando un poco, pues ayúdelos a que no se desvíen completamente y no se pierdan. Y amigo o amiga que no haya obedecido el Evangelio, no hay algo en el mundo, en ningún lado, que pueda salvar su vida, que pueda cambiarlo y que pueda darle una esperanza de vida. El que está en el mundo va a morir y el que está en Cristo va a morir, pero hay dos diferencias marcadas. El que está en el mundo va a morir por nada y va a ir a una condenación eterna. El que está en Cristo va a morir, pero tiene una gran ventaja. Va a estar toda una eternidad junto a Él si seguimos por ese camino y seguimos firmes. Recordémonos una cosa, hermanos, Cristo va a venir. No sabemos cuándo, pero va a venir. Puede ser hoy, no sabemos, puede ser hoy. Yo voy a morir, vamos a morir, claro que vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir? Tampoco sabemos. Puede ser hoy, puede ser hoy. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación, porque mañana, hermanos, es incierto, hoy en la tarde es incierto, no sabemos qué pueda pasar. Así que sigamos adelante, hermanos, sigamos echándole las ganas, que con Cristo y juntos todo lo podemos. Dios les bendiga. No rechaces la verdad, tus ojos hoy abran la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús, oh ven sin tardar. Oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación, oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven